En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que sería una nueva funcionalidad que tiene SQL Server 2022, que ya existía en SQL Server 2019. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Usualmente ustedes van a encontrar que contienen diferentes fuentes de datos e integrar esas fuentes de datos es precisamente a veces complejos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Tenemos diferentes fuentes de datos, diferentes tipos de datos que nosotros queremos venir y poder integrar dentro de nuestra base de datos que la podemos consultar de forma sencilla. Pues bien, si tenemos esos retos, nosotros vamos a necesitar utilizar Polybase. Y Polybase precisamente para poder integrar diferentes fuentes de datos que incluso datos que pueden estar no on-premises, pueden ser que estén directamente en la nube. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener diferentes fuentes de información y que nosotros queremos consultar desde SQL Server como que si fuese una tabla, pero sin tener que mover los datos. Eso se llama virtualización de datos, en el cual nosotros podemos integrar diferentes fuentes que se nos vean dentro de la base de datos como si fuesen una base de datos interna, pero que la información no se tuvo que mover a SQL Server para poder consultarla. Entonces, si ustedes tienen ese problema, entonces pueden empezar a explorar todo lo que sería Polybase. Entonces, ¿qué es lo que nos hace Polybase? Nos permite poder integrar datos mediante una nueva funcionalidad o una funcionalidad que se llama tablas externas. Esas tablas externas nos permiten poder conectarnos, por ejemplo, desde SQL Server, conectarnos a una tabla en DB2, hacer consultas como que si fuese una tabla en SQL Server, pero sin embargo, los datos no están en SQL Server, están en DB2 todavía. Igual conectarnos con Cloudera, con Hortonworks, con Oracle, con Teradata, con SQL Database, con Cosmos DB, con archivos Excel, con archivos CSV. Eso lo que nos permite es poder explorar dentro de todo lo que sería nuestra base de datos, tener tablas externas que nosotros consultamos, pero que la información está virtualizada. ¿Por qué es virtualizada? ¿Por qué? Porque la información no está dentro de SQL Server, no tuve que generar un ETL para poder llevarme los datos. Sin embargo, los voy a poder consultar desde el Management Studio, los voy a poder consultar desde Visual Studio, los voy a poder consultar desde cualquier herramienta que se conecte a SQL Server. También algo importante que hay en SQL Server 2022 es que precisamente yo quiero venir y poder conectarme a otros sistemas de almacenamiento y que los pueda acceder mediante SQL. Aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá o las capacidades que nosotros vamos a tener? Las capacidades tenemos es un Open Row Set, generar un External Table, ¿verdad? O ejecutar un query como una tabla. En este caso, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos algo súper importante, el HTTPS REST API. ¿Qué es lo que nos permite leer? Nos permite leer información que está en lagos de datos, información que está en Amazon. Es importante, que vamos a poder consultarlo directamente desde SQL Server. ¿Qué formatos vamos a poder integrar y poder leer? Parquets, Delta Lakes, CSV, archivos de texto. Todo eso lo vamos a poder leer a través de Polybase y que se nos muestre como una tabla externa dentro de SQL Server. Así que nos mejora lo que serían las soluciones para poder venir y leer. ¿Qué otras opciones y tenemos poder de otros lugares podemos leer? Podemos leer desde un storage account normal de Azure, desde un lago de datos generación 2 desde Azure, desde Amazon S3 y además desde estos otros proveedores. Además, podemos hacer backup y restore desde esas herramientas. Por ejemplo, ustedes pueden venir y hacer su backup directamente a la nube, directamente hacia el lago de datos, directamente hacia un blob storage dentro de todo lo que sería en Azure. También es importante ahora el soporte que tiene para Parquet y para Delta, que es uno de los formatos más utilizados para lo que sería formar ahora los lagos de datos y los lakehouse. Entonces, aquí vamos a tener ese soporte. Veamos un poco más acerca de ese tema. Primero, tenemos todo lo que sería la parte de soporte para Amazon S3, el storage, el tipo de almacenamiento de Amazon. ¿Por qué? Porque Amazon, muchas personas empiezan a utilizar Amazon como un almacenamiento y que es un protocolo abierto, se permite guardar archivos ahí y se pueden conectar de forma segura.
entonces nos permite guardar información, poder leerla desde SQL Server sin ningún problema. Además, esa información puede estar en formato Parquet. Ese formato Parquet igual. ¿Por qué es que se está utilizando Parquet ahora? ¿Por qué? Porque es una forma de poder almacenar información comprimida con un esquema validado y que es columnar y eficiente para la compresión y recuperación de datos. Así que el Parquet se está utilizando mucho para todo lo que sería la implementación de Lakehouse, así que vamos a poder leerlo directamente desde SQL Server como una tabla externa con almacenamiento en Parquet. Y también tenemos el Delta Lake. El Delta Lake lo que nos permite es precisamente tomar el formato Parquet y además tener soporte para las transacciones, poder insertar, modificar, etcétera. Algo que no hace Parquet por default, pero el Delta Lake sí lo hace. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos en SQL Server 2022? En SQL Server 2022 tenemos lo que sería la virtualización de datos. La virtualización de datos nos permite poder venir mediante tablas externas de Polybase, leer información que está en Azure Blob Storage, que está en un lago de datos, que está en diferentes proveedores de bases de datos. También podemos hacerlo mediante el REST API, ahí podemos consultar el lago de datos, y en ese lago de datos, lo que tenemos son Parquets, Delta, CSV o textos, las vamos a poder ver como tablas externas. E igual en almacenamiento, ya sea de Azure o almacenamiento de Amazon. Esa es una de las ventajas, es completamente compatible. Veamos aquí un poquito más de detalle. Nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos que instalar la característica de Azure Polybase, configurarla y ahora sí, generar las claves de acceso para poder acceder a nuestros repositorios. Registramos nuestro almacenamiento externo y registramos el formato. El formato puede ser el Parquet. Y ahora sí, vamos a consultarlo y generamos una tabla externa, donde esa tabla externa puede estar en Azure, en Amazon y puede estar en formato Parquet, Delta, CSV o texto. También tenemos la capacidad de poder venir y utilizar las tablas externas junto con las tablas internas del usuario. Así que tenemos toda una solución completa. También, para ir terminando con respecto a lo que sería virtualización de datos e integración con otras herramientas. En este caso, podemos hacer backup y restore con S3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos hacer backup de SQL Server hacia Amazon Bucket y podemos hacer un restore de SQL Server hacia desde un Amazon Bucket. Eso antes estaba posible, poder hacer backup hacia la nube pero solo con el Blob Storage. Ahora se está abriendo más para poder hacerlo desde Amazon. Entonces, aquí tenemos un resumen de todo lo que serían las nuevas capacidades de virtualización de datos e integración de la nube e integración de Parquet y Delta Lake dentro de todo lo que sería el SQL Server 2022.